Bueno, Ignacia de Pano, bienvenida. Hola, buenos días. Alejandro Entrampasaguas, bien hallado. Hola, Federico, buenos días. Bueno, quiero saludar a mi amigo Carlos Herrera, que ha venido bien de encontrarse con Campechano y esta mañana ha dado inmediatamente la exclusiva de Libertad Digital, que es muy importante. La salud de un presidente, tan presidente como Sánchez, afecta a todos los españoles. Y además la salud en una democracia es pública, en quien tiene un cargo público. No es opinable, no es la vida privada, no existe la vida privada en esto. Existe la vida privada con quién se acuesta, con quién se levanta, salvo que sea un agente extranjero. Moro, Mora, etcétera. Pero la salud, nunca, nunca. Y Carlos, que sabe de esto, lo ha visto, pero vamos, desde el principio. Yo decía antes, vamos a ver, la operación ocultamiento será unos por celos con la exclusiva y otros para tapar como sea y no hablar de... Porque si se habla, inmediatamente vemos que es mortal, que no es inmortal como él se cree. Y este fin de semana todos los mítines han sido que él va a seguir eternamente con una cardiopatía. Bueno, sobre la salud de los presidentes y de las personas cercanas a los presidentes se abrió un debate bien interesante durante el COVID, ¿os acordáis? Cuando en la casa del propio presidente del gobierno, la residencia presidencial en Moncloa, se acogió a los padres del presidente, también de Begoña Gómez, y alguno de ellos enfermó, ¿os acordáis? También incluso cuando... En el infectódromo, además, fue el 8 de marzo. Claro, Carmen Calvo, ¿os acordáis? Que también se abrió ese debate sobre dónde estaba ingresada la vicepresidenta, en qué situación estaba la vicepresidenta. Es decir, que no es un debate nuevo y siempre se ha abordado con cierto remilgo en España, no sé muy bien por qué, cuando en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, es de obligado cumplimiento el que una vez al año el presidente de los Estados Unidos tenga y pase por un informe completo médico que luego se haga público. Otra cosa es que luego se falsee, como ocurrió con el caso de Biden, en donde no se dijo la verdad sobre lo sucedido y el estado de salud del presidente. Ninguna verdad. Bueno, pero yo he recordado, claro, los más jóvenes pues no lo habéis visto, pero en fin, yo lo recuerdo porque me chocaba muchísimo. Cuando dicen, no, es que en la dictadura, claro, no había información. 2 ruedas de prensa diarias del equipo médico habitual que así firmaba en el último mes de vida de Franco. 2 ruedas de prensa, con todo detalle, además contando cómo iba todo. Me acuerdo de las heces en forma de melena, porque me pareció una cosa sobre la información que publica Miguel Ángel Pérez hay que decir varias cosas. La unidad de cardiovascular y de cardiología del Hospital Ramón y Cajal es pionera en España, junto con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Son las unidades y es el centro, digamos, asistencial más hábil, experto, sobre todo en intervenciones que tienen que ver con la implantación de válvulas cardíacas, cardiológicas. El doctor Zamorano, que es un doctor muy joven, pero que tiene una larguísima y amplia experiencia, es el jefe de esta unidad. No sabemos qué dolencia en concreto tiene el presidente del gobierno, pero sí que apunta Miguel Ángel alguna de las pruebas diagnósticas que se le han realizado, como por ejemplo un TAC muy específico que solo se realiza en el Hospital Ramón y Cajal en situaciones muy concretas, porque tienen esas máquinas que son avanzadísimas y es uno de los pocos hospitales que tiene. Llama la atención el hecho de que se acoja el presidente del gobierno en horario de mínima afluencia en el hospital de fin de semana, que es cuando esas unidades no están trabajando, porque lógicamente son maquinarias que actúan y máquinas que están en trabajo de lunes a viernes, pero que entendemos se han dispuesto de manera excepcional para el presidente del gobierno. A ver, opiniones. Ignacia, Alejandro. Sí. Yo creo que aunque los datos de salud son de especialísima protección en la Ley de Protección de Datos para los ciudadanos de a pie, este principio tiene una excepción en los gobernantes y sobre todo en el presidente del gobierno. O sea, los ciudadanos tenemos derecho a saber quién nos está gobernando y qué limitaciones físicas e incluso psicológicas puede tener, porque una enfermedad le preocupa al que la padece. Y en una persona joven, una cardiopatía, pues no es una psoriasis. Entonces, esto le genera a él con absoluta seguridad, y yo en el plano personal le deseo lo mejor, y como dice Rosana, está recibiendo un trato extraordinario en un hospital de referencia, pero le implica una ocupación mental que no puede dedicar al gobierno de la nación. Y cuando además está postulando para unas futuras elecciones, que a saber cuándo las va a convocar, que ese es otro melón. Quiere lo más tarde posible. Exactamente. Él
él tiene que, o sea, el comprador de ese producto que él nos vende, tenemos derecho a saber cómo está ese producto y qué es lo que estamos comprando. Entonces, si esto fuera tan poco relevante, no habrían tenido tanto cuidado en hacerlo fuera de horario, fuera... O sea, no, porque les habría dado igual si en realidad no importa el asunto de la salud de un presidente de gobierno que muy joven, porque tiene 53 años, no es normal tener un tratamiento de cardiopatía continuado en el tiempo, no es normal. Lo siento por él, no es normal. No, sobre todo a esa edad. A esa edad. Claro. Tenemos, si no fuera tan normal tener esto, pues dilo. Claro, pero ellos son los primeros conscientes de que quieren llevar esta dolencia y su tratamiento en privado. Y no puede llevarla en privado porque su salud, por desgracia para él, y es parte del paquete al que él se postuló, no es privada. Hay una cuestión, Alejandro, como esta historia la llevamos siguiendo ya pues como 2 semanas ya, y estaban tratando de atar todo lo referente al equipo, quién era el responsable y cómo eran las visitas, que eso sí que le ha costado a Miguel Ángel Pérez conseguir. Al que hay que felicitarle, porque es una exclusiva impresionante. Bueno, y además que le ha costado. Entonces, en todo este tiempo, claro, yo lo sabía. Por supuesto, no lo he hecho ni en casa. Que si el secreto es que solo nos lo cuentas, bueno, salvo. No, como hagas un salvo, esa historia salta. Cuando oía este fin de semana el tío diciendo en esto y más allá, digo, uy, qué miedo tiene, porque claro, ya lo cuenta además que es muy hipocondríaco, es muy miedoso, tan grande y tan falso, decimos en Aragón, ¿no? Porque es que tan grande y tan falso, tan cobardón. Bueno, es que claro, cuando tú dices y es porque te quieres dar valor y tienes más miedo que 11 viejas. Es decir, a mí me chocó porque como ha sido hoy y sabía que lo íbamos a sacar anoche, de madrugada, digo, pero este tío efectivamente está muy asustado. Sí, y además yo creo que él era consciente de que eso antes o después iba a acabar filtrando, ¿no? Porque alguien en el hospital lo podía ver, cualquier periodista podía enterarse, y la verdad es que las imágenes que hemos visto de él durante estos últimos días son muy preocupantes, hasta el punto de que cuando se viralizaron a finales de la semana pasada, la gente se preguntaba si era inteligencia artificial, y no, son perfectamente reales, y la verdad es que asusta, porque lo que yo recuerdo hace meses, que empezó llamando la atención la cantidad de maquillaje que llevaba, pero claro, es que ya no es solo el maquillaje, ya tiene tics nerviosos en los ojos, la mirada perdida, los labios se le mueven prácticamente sin él ser consciente de ello, y la verdad es que es preocupante. Las manos deformes. Las manos debe ser que tiene tan poca grasa que se le ven perfectamente las venas y da hasta una situación de grima, ¿no? Pero hacías antes referencia, Federico, a otros estados de salud, como por ejemplo el de Carmen Calvo, el de Salvador Illa, que durante la pandemia se infectaron del coronavirus. ¿Y por qué no lo quisieron decir en su momento? Porque claro, lo estuvieron negando los peligros del coronavirus. Pero si es que había un grupo de expertos que luego no existía, donde, por cierto, estaba el DAO violador. Sí. Presuntamente violador. Pero yo recuerdo una foto de Carmen Calvo sentada en el Congreso con una manta que daba pena. Daba pena y ganas de decir, es que esta mujer no tiene a alguien que la quiera, que se la lleve de la mano. Yo recuerdo que decía, parece los soldados de Napoleón huyendo de Rusia, porque le faltaba un poco de nieve encima. Era como una especie de esqueletillo con una mantica a cuadros que no se podía tener en pie. Estaba tumbada inclinada en el escaño. Y bueno, pensaba lo mismo, pero al mismo tiempo es que, claro, ellos habían hecho gala siempre. Primero no había pandemia, después no había lo que decía. Después, bueno, recuerdo que hubo un partido de fútbol con el Atalanta del Valencia, que cuando estaba ya Italia, ya había clausurado en regiones enteras, aquí dijeron que adelante. El Atlético de Madrid, con toda su peña, se fue a Liverpool. Es decir, y para llegar al 8 de marzo, que llevaban un mes con muertos, que ahora ya lo van reconociendo, ahora empiezan a reconocerlo. Estos canallas, el otro día el Fernando Simón, este sujeto siniestro, como todos estos, para llegar al 8 de marzo, las dos bandas, la violeta de Irene Montero y la roja de Begoña, pues tuvieron que llegar, y recuerdo que la pobre Carmen Calvo, digo pobre porque luego le pilló el virus, dice, tienen que ir porque les va la vida en ello. Y un tal Broncano
en su programa se burlaba del peligro diciendo coronavirus, coronavirus. 30 millones le acaban de atizar, más que Mbappé. Claro, pero ¿cuál era en aquel momento? No querían reconocer que efectivamente se habían equivocado, pero es que en el caso de Carmen Calvo hubo un trato de favor tremendo, porque para empezar se fue a una clínica privada, claro, es que que lo critican, la Ruber de Juan Bravo, y luego le pusieron a su disposición un piso oficial en la Plaza de España. Por cierto, debía de ser vecina de Jessica, sí. Si no era novia de Ábalos, claro. Si no heredó, para que estuviese aislada y no tuviese... Efectivamente, era un ático, ¿no?, en un edificio de la Seguridad Social. A ver si va a ser el mismo. De 200 metros cuadrados, que estaba completamente medicalizado y efectivamente no salía de allí. Es que hay varias cuestiones que no sé por qué no se abordan, ¿no? Son debates tabú, son debates que no se quieren. Por ejemplo, uno de estos debates es la salud de las personas responsables, en este caso del presidente del Gobierno y de la vicepresidenta. Luego, ¿qué tipo de asistencia sanitaria tendrían que tener? Porque es verdad que nos hemos enterado que el Hospital Ramón y Cajal es el hospital de referencia de los miembros del Congreso. Sí, hay un acuerdo, además. Hay un acuerdo, efectivamente. Bueno, pues todo este tipo de cosas. Si la asistencia debe ser pública o debe ser a través de aseguradoras o de seguros privados. Luego, por ejemplo, otro debate que no se abre son las condiciones en las que debe estar o cuáles son los empleos que podría tener la mujer del presidente del Gobierno, en este caso Begoña Gómez. Son debates que en otros países son normales y se abordan sin ningún tipo de problema, y aquí en España parece que es un pecado. En este caso concreto... Pero en la democracia, porque ya recuerdo que en la dictadura no fue así. Y en este caso es una estupidez, es una estupidez porque la enfermedad o la dolencia que tiene nuestro presidente se trasluce. O sea, quiero decir, es evidente. O sea, está dando lugar a que la gente piense cosas que luego al final no son y que son mucho peores de lo que ha resultado ser. O sea, bueno, los últimos años, dilo claramente lo que hay. Los últimos 2 años de Franco, no solo en el último, se produjo un fenómeno también muy curioso, y es el famoso de la flebitis. Es decir, Franco empezó a tener un problema vascular y por tanto cardiovascular, porque lo vascular de una u otra manera afecta al corazón y a cómo se siente uno y tal. Y cuando le da la flebitis, él resigna el cargo, como se decía, resigna el cargo en el entonces príncipe de España, que era el título de Asturias, no príncipe de España. Y cuando va a verlo la familia al verano, que se había recuperado Franco, o él o lo convencen, recupera y además se anuncia recuperado de la flebitis, porque además se publicaba la flebitis, lo que tenía Franco era flebitis. Bueno, flebitis que en los tercios inferiores a cierta edad, ya tenía sus años, bueno, pues es un asunto muy grave. Y cuando recupera el poder para sorpresa de Juan Carlos, que estaba ya, como siempre ha sido muy rápido, demasiado, pues ya estaba hablando con Estados Unidos, lo que tenía que hacer, tal cual. Y el otro, cuando se enteró, inmediatamente recuperó. Y ya cuando se vuelve a poner enfermo, Juan Carlos dice que él no vuelve a coger temporalmente aquello, que ni hablar, que hasta que no se muera, no vuelve. Y efectivamente fue exactamente así. Pero también en el primer año, o sea, 2 años antes de la muerte de Franco, cuando empieza a tener problemas que desembocan en la flebitis y en resignar el cargo en el Príncipe de España, se publicaba, aparecía en los periódicos, pero en los periódicos del movimiento. O sea, aparecía en Pueblo, esas portadas tan escandalosas y tal. Y ahora, yo no sé qué pasa, pero en democracia se ha mezclado lo que es la vida privada de la gente, tan pública en muchos aspectos, con la salud, que es una cosa pública, que tiene que ser pública. Además del presidente en Estados Unidos, los senadores y muy buena parte de los diputados presentan anualmente y luego antes de ir a unas elecciones su estado de salud y su estado financiero. Y además hacen un chequeo anual en un hospital militar del que se dan noticias. Es que en España creo que los altos cargos y políticos usan la ley de protección de datos en la que la salud es uno de los datos especialmente protegido junto a la religión y lo usan de manera como si tuvieran derecho a ella, y no lo tienen, no tienen derecho a esto. Otro ejemplo, es verdad que no es ejemplar la monarquía británica, pero otro ejemplo es el estado de salud del rey Carlos III. También hemos estado recibiendo información al respecto de su estado de salud. También hemos recibido de la princesa.
Bueno, y luego también yo recuerdo la propia Esperanza Aguirre, que fue informando señor, puntualmente, que la informó ella. Claro, del cáncer que tenía. De hecho, no recuerdo con exactitud el año, pero creo que ya era Carmena alcaldesa de Madrid. Ella había ganado las elecciones porque fue el partido más votado. Pero el año 2015, el canalla de 2016, Cristóbal Montoro claro, va a ganar por mayoría absolutísima, y la víspera ese sujeto despreciable en todos los sentidos, y además un malvado y un canalla, filtró el sueldo de Esperanza Aguirre, que era la primera vez que trabajaba para una empresa privada, porque era funcionaria de carrera, etcétera, y cayó 7 puntos en un día. Es decir, de ganar holgadamente a perder por muy poco, faltó un escaño, un concejal. Sí. Bueno, eso es mérito del siniestro Rajoy, que he visto que otra vez lo sacan en Castilla y León. Vamos a ver, yo entiendo que saquen a Aznar, que es el que crea el Partido Popular. Muerto Fraga, pues lo lógico es sacar a Aznar. Pero Mariano, el que echó a los liberales y el que echó a los conservadores. Yo no sé qué empanada tienen los del hórreo que rodea, o está metido en el hórreo a veces, el propio Alberto Núñez Feijóo. Pero a Mariano no se le puede sacar ni para recoger una herencia, porque la herencia que dejó fue el bolso al lado de Soraya, la siniestra albacea de la ruina de la derecha. ¿Pero qué tienen en la cabeza? ¿Pero qué pasa con Galicia? O sea, Galicia no es más importante que España, sobre todo para los que no somos gallegos. Aunque eso sí, apreciamos mucho el pastelón de Arribi, pastelón de y la Cedeira, tarta de Santiago, ¿no? No, pero es que lo de Arribi es una cosa... Bueno, hay que decir, Federico, que por supuesto se ha llamado por teléfono a Moncloa, a la Secretaría de Estado de Comunicación, para que desmientan o confirmen esta noticia. No lo han desmentido, por tanto, confirman la información. Evidente. Es otra manera de hacerlo. Pero luego lo que pueden hacer, y es lo que harán seguro, es tratar de que no salga. Y lo que no existe, lo que no sale en la tele, se decía antes, no existe. Sí, no pero existe. Ahora ya no pueden poner puertas al campo. Porque... Vamos a ver cuántos medios lo dan. Haremos el arqueo mañana, ya veremos cuántos medios también le habrá han dado. que preguntar a los portavoces y habrá que hacer eso, por supuesto. una pregunta al respecto. Pero tal y como está el ecosistema en España, depende de las radios. Entonces los damos nosotros, lo da la COPE. Pues la cosa está entre Alsina y la SER. ¿Lo va a dar la SER? Yo creo que no. ¿Lo va a dar Onda Cero? Yo qué me sé. O sea, pero no hay mucho más. Y las televisiones van en función de las radios. Y las radios a veces en función de Internet. Está claro, es evidente. Bueno, Federico, el colacel, a Miguel Ángel Pérez, ¿te parece? Porque la exclusiva de hoy se lo merece, ¿no? Y sobre todo porque lo ha mantenido callado. Hombre, como tiene que ser. Eso es lo más difícil, lo decías tú antes, efectivamente. Porque se lo dices a una persona y ya... Ayer estaba viendo yo el enésimo capítulo que me va pasando el algoritmo sobre Epstein. Entonces estaba cenando con mi señora. Claro, acaba de decirle, lo sacas, porque se da la sorpresa, como decíamos. ¿Tienes la sorpresa? Sí, la tengo. Me la manda. ¿Qué hago? Bueno, aguanté más o menos hasta el postre, pero... Una decisión valiente. No, pero porque es yo me puedo ir de la lengua ya, nunca. Se asustó, pero esto lo tenéis asegurado, digo, absolutamente. Y si no, hemos venido a este mundo a luchar, ya, decía. Pero es verdad que es tan fuerte. Lo que le sorprendía es que esto no se supiera. Claro. Porque un problema de corazón que te afecta a todo, o sea, el corazón, si funciona bien para todo, y si funciona mal para todo. O sea, te puede afectar al cerebro, te puede afectar a la circulación de los pies, de las manos, andar, ambular, te puede afectar a lo mental, porque te sientes mal, te sientes amenazado de muerte y no actúas normalmente. Bueno, y sobre todo puede ser un riesgo también para tu día a día como presidente del gobierno. Claro. Estamos hablando de una persona que viaja continuamente, que coge el Falcon y se presenta un día en Bruselas, al día siguiente está en Nueva York, es decir, puede tener una recaída en cualquier momento. Es que esto es importante. ¿Y cuándo empezó? ¿Esto es una cardiopatía congénita o adquirida? Porque tampoco es lo mismo. No sabemos mucho lo que hemos podido averiguar, pero claro, la trastienda de la enfermedad, lo que responde a su biografía, pues no lo conocemos. A lo mejor en su familia es una tradición y está más o menos controlado,
o es una cosa súbita que le ha pasado él en el ejercicio del cargo, que es más serio. O provocado por una degeneración. Se puede provocar una degeneración de una válvula con el paso del tiempo. Estamos hablando, es verdad que el presidente del gobierno es una persona... Sí, pero efectivamente... y además con el genio que tiene... Pero su desgaste una vida de muchísimo estrés. Mira, los presidentes de Estados Unidos, incluso los sanos... Si haces la comparativa de la foto de cuando toman posesión a la foto de cuando se van, han envejecido 20 años. Si es un cargo que te quema físicamente y psicológicamente. Si es que en el propio Sánchez no hay ni que comparar con las fotos del año 2018, con que las comparemos de hace un par de años o un año. Y un año. Es que ya es bestial. Sí. Y todo coincidiendo con la imputación de Begoña Gómez, con la imputación de su hermano y demás. Cuando le ha afectado a él personalmente. Pues si encima él tiene el tic-tac ese, por ejemplo, ¿tiene marcapasos? No lo sabemos. ¿Lo han operado alguna vez? No lo sabemos. Bueno, pues estas son preguntas que animo para que las santaollas estas pues pregunten algo, ¿no? A lo mejor a ellos sí, con la celia. ¿Qué tal? Muy buenos días. La piel es el espejo de nuestra salud interior y no hay que esperar a que notemos la sequedad, el descolgamiento o las arrugas. Debemos actuar antes, actuar nutriendo desde dentro para dejar los signos prematuros del envejecimiento. Y qué mejor que esta época del año, el invierno, con su frío también por la humedad, para nutrir y prevenir la salud de nuestra piel. La mejor forma de hacerlo, pues ya lo saben, Colacel Antiox de Mundo Natural. Y es que Colacel Antiox nos aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivalía a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000, también en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés, o si lo prefieren en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, atención, porque llega el Corte Inglés con algo siempre en estas entrañables fechas. Sí. Sí. Últimos días de Blancolor en el Corte Inglés, me encanta. 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas y además con financiación fácil y con el servicio gratuito de entrega, y se llevan el antiguo, que eso es una maravilla. Solo hasta el 28 de febrero. Blancolor en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en el departamento o en elcorteinglés.es. Mira, ves, dirá Marichusma, Blancolor es para el color blanco. Que la pobreza así es que la última declaración sobre las empresas fiscales es para transcribirla. Sí, están ganas de hacerse andorrano. Sí. Ahora ha propuesto lo de la ley esta de la lengua y demás. Pero yo no descarto que otra de sus bazas electorales vaya a ser incluir como delito de odio meterse con su acento andaluz. Es que pero yo si ya no lo descarto. Andaluz, si no tiene acento andaluz, es que tropieza en cada sílaba, cada dos consonantes. Es que es muy burra. O sea, nunca el acento andaluz siempre es el más grato para los españoles de toda la vida, junto con el canario. Esas hablas, yo lo explico hoy, para algo hay que ser filólogo, porque además hace poco, en el año 22, la Universidad de Sevilla sacó un estudio de 3 filólogos muy respetados sobre la actualización de las hablas del español en Andalucía, que ese es el título. Siempre ha sido español. No es más que español. Andalucía habla español de siempre, habla con acentos comarcales, ni siquiera provinciales. El acento de Cádiz y el de Jaén no se parecen en nada. Y si los transcribes, ¿y el de Almería? Literalmente, pues es distinto hasta el de Jaén, ni te cuento de Córdoba o de Sevilla. Pero en general el Valle del Guadalquivir tiene un tipo de acento y el interior tiene otro. Por cierto, que van a ser los que votan a Vox más o menos. ¿Quiénes votan a Vox? La costa. ¿Quiénes no votan a Vox? El interior. O sea, ¿por dónde llegan los ilegales? Pues es que vi ayer el mapa. Pero es que cuando tienes la propia Universidad de Sevilla explicándote, lo único que es andaluz es la pronunciación del español. ¿Y en qué consiste? Está tasado. Es las H's aspiradas, es el seseo o el ceceo según las zonas, y eso pasa en parte a Canarias y sobre todo a toda América. Antes hablamos con Pepe Ferruzca, que es un mexicano. A lo que más se parece el acento mexicano en lo prosódico es al andaluz de Sevilla y de Cádiz.
¿Por qué? Porque de ahí es donde primero llegan es a México, a Nueva España. Quiero decir que el mapa, y hay el gran dialectólogo que ya murió, el gran Gregorio Salvador de Granada, tiene un libro que se llama Lengua Española y Lenguas de España. No se puede mezclar la lengua española, que es una, que lenguas de España, que son varias. Bueno, ahora la segunda lengua de España no es el catalán, es el inglés. Pero bueno, y pronto será el árabe en Cataluña. Pero lo fundamental, lo que hace falta es aprender a leer y escribir, que los niños ahora no entienden lo que leen y no entienden ya ni lo que escriben. O sea, el problema de España es un analfabetismo real, ya no solo funcional, es que no entienden. Y eso, si no fuera una burra, haría una ley para que todos los niños todos los días tuvieran dictado, les siguieran, porque en Andalucía siempre se ha hablado tan bien que Bergamín escribió un ensayo que era elogio del español analfabeto. Diciendo que las mujeres andaluzas, siempre han tenido mucha gracia hablando, muchas no eran ni alfabetizadas, ni falta que les hacía. ¿Por qué? Porque la tradición oral es tan buena, en coplas, en romances y tal, que hablan muy bien, aprenden muy bien. Muchos españoles, y sobre todo muchos hispanos en Estados Unidos, hasta en México, y sobre todo en Estados Unidos, hablan español, pero no lo estudian. Y el gran problema es que hay que estudiarlo para poder dominarlo y escribir en español. El problema de esta merluza es que no sabe hablar español, no ha leído nunca nada de español, se trabuca, pero para decir a, e, o, y ahí se para, la muy burra, y habla de una ley de lenguas. ¿De lenguas de qué lenguas? Las lenguas de fuego. El problema es que el presidente de la Junta, no sé si porque nació en Barcelona, porque no sabe nada, o porque le ha comido el tarro, que es lo que yo creo, Rojas Marcos, que digo ahí, que vendería hielo y polos en Groenlandia, pues te vende la burra ciega, pero vamos, ¿de qué manera? Le ha convencido de que existe el andaluz. No existe el idioma andaluz. Lo que existe es la mala educación en español, en Andalucía como en toda España. Y eso sí que hay que atacarlo. Claro, esta burra ha dicho, hombre, ya el que se meta conmigo, como decías, delito de odio a Andalucía, además. Vamos a ver, soburra, que es que no sabes hablar. Cuando hablaba Felipe González, nadie decía que hablaba mal. El acento es de Sevilla puro, como Alfonso Guerra. Hablaban estupendamente bien. Bueno, pues en fin, qué burra es, y qué mal. Es peor todavía el aspecto que tiene ahora que el que tenía antes. Bueno, vamos a cambiar de tema, Federico. Se cumplen los 4 años de la invasión rusa en Ucrania. Aquí estoy yo con el emblema del ejército ucraniano. 4 años después, la incertidumbre es absoluta. Europa está bloqueada, la amenaza continúa ahí. Putin no da señales de que el conflicto esté llegando a su fin y la población ucraniana resiste de manera heroica. Y como milagrosa, siempre, casi. Sí, y como siempre que llegan estas efemérides tan horrorosas que nos gustaría no tener que recordar, pero que lamentablemente tenemos que hacerlo e informarles, como hemos hecho antes con Pepe Ferruzca, pues vamos a saludar a Alberto Rojas. Alberto, muy buenos días. Enviado especial del Mundo en Ucrania, como siempre. ¿Qué tal, Federico? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, yo compré hace unos meses, pero he perdido, tenía una insignia que era la bandera de... creo que se la di a un invitado. O a un cura, de estos que invitamos últimamente para proteger los pobrecicos, de que era la bandera española y la de Ucrania, juntas, que la había comprado, lo aclaro, cualquiera la puede comprar en Amazon. Entonces me compré también la del ejército ucraniano y la llevo en la solapa para que no haya dudas de quién está defendiéndonos. Porque lo que yo no sé, si esta batalla, ya decía Napoleón que la propaganda es el otro nervio de la guerra, yo no sé si esta batalla de la comunicación que se da a la vez, Alberto, la está ganando Zelensky o ha empezado a perderla. Yo creo que hay una batalla, quizás la única, que sí que está ganando Putin, que es haber conseguido separar a Estados Unidos del esfuerzo para apoyar a Ucrania. Eso es probablemente una victoria, la única que se ha apuntado desde el principio, que sí que puede hacer daño a Ucrania. Por lo demás, Europa sigue apoyando a Kiev y prácticamente incluso el abandono de Estados Unidos por parte de Trump de ese esfuerzo tampoco ha supuesto algo catastrófico para Ucrania. Ucrania ha conseguido revertir esa situación y sigue resistiendo en el campo de batalla y sigue resistiendo también en las ciudades donde este invierno pues ha sido durísimo, no solo porque ha habido
un frente frío que no se recordaba desde el año 96, me decían los más viejos del lugar, sino porque Putin ha acabado con las redes de calefacción y las redes eléctricas. Este ha sido el invierno más duro, pero a pesar de todo la población se sigue manteniendo muy firme en el apoyo a su ejército, ese ejército del que tú llevas el pin. Imagino que es el pin del tridente, ¿verdad? Sí. ¿Puedes explicarnos el simbolismo? ¿Por qué el tridente? Sé que lo que sé es que ese tridente viene de la época de los cosacos que hicieron frente a Moscú ya hace muchos siglos, y entonces la Ucrania actual, la Ucrania moderna, ha retomado ese símbolo de resistencia frente a los zares que venían a conquistar Ucrania. Normalmente Moscú suele decir que Ucrania es un país artificial, que no tiene historia propia, y eso evidentemente es falso. Ya hubo una Ucrania independiente con su propia moneda, con la grivna, que es lo que se usa hoy, con un idioma propio, con una identidad propia, que es lo que intenta el Estado ucraniano preservar, y es exactamente lo que Putin desea rusificar de nuevo. Pero ese símbolo entronca con los viejos cosacos de la zona, sobre todo de Zaporilla. Bueno, es que hay que decir que Stalin, uno de los proyectos genocidas, fue acabar con los cosacos del Don. 2 millones de cosacos fueron exterminados, con sus mujeres y sus hijos, siempre siguiendo el patrón de la Vendée, es el patrón genocida propio del totalitarismo moderno. Pero una cuestión, Alberto, cuando planteas lo de Trump, realmente Trump se ha metido él solo en esta historia. Yo recuerdo, pero nada más tomar posesión, que dijo que en 24 horas él iba a arreglar. Han pasado 4 años y ya no habla. Tiene, digamos, como altibajos psicopatológicos, porque claro, nadie puede estar tan loco todo el tiempo. Tiene momentos de lucidez, que es cuando ve que no hay remedio, y entonces dice, que lo ha dicho también, esto es Europa, que lo arreglen los europeos. Luego vuelve a decir que lo va a arreglar él. Se le ha olvidado que ha dicho hace a lo mejor 3 horas que lo tienen que arreglar los europeos. Y está en esa cosa rara. Es una situación extraña, porque tú nos puedes explicar por qué la Unión Europea, que teóricamente, bueno, y prácticamente, diplomáticamente, políticamente, sigue respaldando a Zelensky, sin embargo no ha dispuesto de los 200.000 millones de dólares en activos rusos que tienen su poder, que están en Bélgica. ¿Por qué al final no los entrega? No se lo entregó a Zelensky, que se calculó que tenían para 2 años de guerra a todo meter. O sea, eso es una operación también de Putin, fue que Bélgica se vende siempre. ¿Qué es o que quieren? Que Ucrania resista, pero no que gane la guerra. Yo tengo la sensación de que es una cuestión de inseguridad jurídica. Es decir, en cuanto Bruselas lograra descongelar ese dinero y entregarlo a Ucrania, se puede producir una retirada masiva de dinero de otros estados que pueden decir, ¿para qué meter mi dinero en esas entidades si luego mi dinero puede desaparecer en función de una decisión que pueda tomar la Unión Europea? Creo que tiene que ver con eso. Ahí nos encontramos con un problema jurídico que puede perdurar en el tiempo. Otra cosa es que lo consideremos adecuado dadas las circunstancias, y probablemente sea así. Pero yo también puedo entender a los belgas o a estas entidades belgas que se niegan a dar ese paso, porque directamente sería acabar con ese tipo de inversiones nacionales. Y de hecho lo que estamos viendo es que muchos estados están empezando a comprar oro a lo bestia, porque ya no se fían de ese tipo de inversiones o de dejar su dinero en determinadas entidades, porque estas entidades pueden coger este dinero, ya no gastarlo en Ucrania o gastarlo en otro sitio, sino congelarlo. Es decir, no pueden hacer uso de su propio dinero. Tengo esa sensación, sobre todo con las compras masivas de oro actuales. Bueno, podían haber empezado antes, en lugar de especular con las monedas y los activos ajenos. Pero hay una cuestión, la última ya doy paso a los demás para que te pregunten cosas. Cuando Zelensky habla de convocar elecciones, es simplemente porque es el clásico conejo que se saca de la chistera, porque a eso no puede objetar nada Trump. Y si le dice, oye, que es que yo quiero convocar elecciones, pero mientras estos tíos me bombardeen las urnas, no puedo.
Y aunque Trump, que en los momentos de lucidez no es absolutamente idiota, y sobre todo Marco Rubio, que es el que cada vez más lleva toda la política exterior y que es pro-Zelensky, sin exagerar, porque al fin y al cabo comparten la misma idea, Europa tiene que pagarse su defensa, no nosotros, y Ucrania les ha venido muy bien en ese sentido, pero ¿no crees que eso es imposible? Que mientras esté Putin como está, es más, yo creo que mientras esté vivo no puede haber elecciones en Ucrania. Eso es una jugada de Zelensky para mostrarle a Trump que en realidad el que tiene la llave para poder convocar elecciones aquí no es Zelensky, es Putin. Sin un alto el fuego es imposible celebrar elecciones. La gente no puede acudir un día a votar si te están cayendo misiles y drones. No se dan las condiciones y el estado de guerra actual tampoco lo permite. Con lo cual, el que tiene la mano, lo que le está diciendo Zelensky a Trump es, oye, yo tengo las elecciones preparadas, pero sin alto el fuego de Putin no hay nada que hacer. ¿Por qué quiere Zelensky forzar al alto el fuego? No solo porque es bueno para todos, que la gente pueda ir a votar tranquilamente, sino porque un alto el fuego, una tregua, genera dinámicas diferentes. Es decir, un ejército tan grande como el ruso, una vez que lo detienes, porque lo detengas 15 días para poder votar, es muy difícil volver a ponerlo en marcha. Genera tendencias diferentes en los soldados que han estado combatiendo y de repente dejan de combatir. Todo el mundo quiere volver a casa. Yo creo que la idea de Zelensky también es esa. Vamos a parar esto porque luego de alguna manera costará ponerlo en marcha otra vez. Claro, porque los que están en casa son los ucranianos. No tienen que volver a casa porque están allí. Y por cierto, ya aprovecho, ¿cuál es el balance en términos económicos, numéricos, etcétera? ¿Cuántas? Se habla de 500.000 de víctimas ucranianas, 1 millón de víctimas rusas, sobre todo militares en el caso de los rusos, muchos civiles en el caso ucraniano. ¿Y cuántos millones de ucranianos han tenido que salir de su país? El otro día leí que nacían la cuarta parte de los que morían. Claro, muchos están naciendo en el exilio, ¿no? Sí, ese es el problema, que muchos están naciendo en el exilio, están casándose en el exilio, están consiguiendo buenos trabajos en el exilio, será muy difícil que vuelvan. Aquí se habla, como tú decías, de unos medio millón a 700.000 ucranianos que son bajas por esta guerra. Es decir, cuando hablamos de bajas hablamos de muertos, heridos irrecuperables, es decir, que no pueden volver a combatir, y desaparecidos. Y aproximadamente de 1 millón a 1.200.000 rusos. ¿Y qué parte o cuántos de ellos hay en Europa? Pues probablemente de 6 a 7 millones de ucranianos están ahora mismo exiliados en Europa. Seguro que este invierno ha crecido la cifra por lo que he explicado antes del frío y de las condiciones terroríficas que se dan ahora mismo en las ciudades ucranianas. Pero yo creo que la situación va a seguir empeorando poco a poco, tanto para unos como para otros, porque en este momento la guerra estamos viendo el frente de batalla más letal probablemente de la historia moderna. Están muriendo más que nunca. La guerra iba a ser de un fin de semana, llevamos 4 años. Está absolutamente cronificada respecto a los muertos que se han producido, también con un gran desequilibrio demográfico, muchos más hombres que mujeres, lo que determinará la imposibilidad de que eso se rehaga. Pero yo quisiera preguntarte sobre esta nueva manera de hacer la guerra por necesidad que han tenido que inventar los ucranianos para defenderse e inventar cómo se hace la guerra con drones. Eso me interesa que nos lo expliques, porque ahora mismo es una guerra nueva la que se está llevando a cabo allí. Y quisiera que me lo explicaras. Por pura necesidad se han tenido que buscar la vida. ¿Cómo es eso? Eso es. Vamos a ver, por ejemplo, un proyectil de artillería de los que se usa la OTAN y de los que se usan aquí, 155 milímetros, vale unos 4.000 euros. Un proyectil, pero un dron de los que se usan en el frente vale 300 euros. Pero es mucho más preciso, lo puedes guiar desde el aire al objetivo que tú quieras. Con lo cual, así, con esta técnica, Ucrania ha conseguido ahorrar mucho dinero. ¿Qué ha pasado? Que en el mismo proceso Rusia ha copiado las mismas técnicas y ahora mismo tenemos un frente de batalla que son 20 kilómetros
digamos, lo que llaman aquí, de la zona de aniquilación hacia un lado y hacia otro de la línea de combate, que es exactamente el rango al que llegan los drones de uno y de otro. Un soldado que salga de su trinchera, de su refugio, es automáticamente localizado por drones espías y tiene encima drones kamikaze, o sea, de los que se lanzan contra el objetivo en segundos. Ahora mismo los soldados no pueden moverse por el campo de batalla, están simplemente escondidos como si fueran topos, enterrados en vida. La infantería, como decía hace un rato Federico, que es muy necesaria para controlar el terreno, ahora mismo está escondida bajo tierra. Están las dos infanterías escondidas. Las dos, exactamente, con el mismo problema. Y no existe la logística que teníamos hace unos meses, que podías llegar con vehículo hasta las posiciones y dejar comida, dejar bebida, munición. Todo eso se hace ahora con drones de gran tamaño que dejan en las posiciones, lanzan la comida, los soldados salen un momento a recoger todo eso y lo meten otra vez en el refugio. Ahora mismo ya no se puede llegar, por eso estamos viendo a soldados. Yo mismo entrevisté a un soldado que estuvo 471 días sin salir de su posición, porque lo más peligroso es recorrer la posición desde donde están sirviendo, donde están metidos, a la zona, digamos, segura. Ese camino, que se puede hacer andando o se puede hacer en, por ejemplo, una moto, algo que sea muy rápido, es absolutamente letal. Ahí los drones tarde o temprano te van a cazar. Alejandro. Buenos días, Alberto. Mira, a mí me gustaría hacerte dos preguntas. Por un lado, ¿qué opinión tienen desde Ucrania del gobierno de Pedro Sánchez? Porque sí que es cierto que Sánchez ha ido en varias ocasiones a Ucrania y ha manifestado su apoyo. Yolanda Díaz ahora parece que también, pero el gobierno está conformado por partidos políticos que no apoyan a Ucrania abiertamente, como por ejemplo Pablo Iglesias en Podemos, que ha criticado desde el primer momento. Urtasun se negó a condenar, si no recuerdo mal, cuando era eurodiputado, el secuestro masivo de niños ucranianos por los rusos y la entrega a familias rusas. Sí. La rusificación era también raptar a decenas de miles de niños, y este tío se negó a condenarlo en el Parlamento. Niños a los que le lavan el cerebro y ya son prácticamente irrecuperables, o como por ejemplo el propio Gabriel Rufián, ¿no? En fin, igual, tremendo. Eso por un lado. Y luego por otro también me gustaría preguntarte si tú crees que al final van a acabar aflorando los pagos encubiertos que Rusia ha hecho durante todos estos años a influencers en España, en otras partes del mundo, para blanquear todo lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que se denomina los agentes de influencia. ¿Tú crees que todo eso va a acabar trascendiendo y nos vamos a enterar quién aquí en España ha estado blanqueando a Putin cobrando? Bien, la primera pregunta, te puedo decir que España tiene un papel muy, muy secundario en la ayuda a Ucrania. Aquí se habla, por ejemplo, de todo lo que está haciendo Reino Unido, incluso Alemania. Polonia es un país muy, muy activo. Los países bálticos, con todo lo que pueden aportar, son países pequeños, pero están aportando mucho más porcentaje de ayuda de lo que aporta a España. España es visto como un aliado, pero un aliado lejano, un aliado que no está tan metido o tan implicado como países que comparten frontera con Rusia. Esto por un lado. Luego, por lo que dices de este tipo de partidos, o bien de extrema derecha o bien de extrema izquierda, que son nostálgicos de un comunismo que jamás vivieron, pues es que ese problema se produce en el resto de países europeos también. Es decir, lo que vienen a decir aquí es exactamente eso. Sois nostálgicos de algo que vosotros no vivisteis. Si lo hubierais vivido, evidentemente jamás defenderíais la ocupación soviética, que es lo que tuvieron aquí. Y me refiero, por ejemplo, a Podemos, me refiero a tantos y tantos partidos del Europarlamento que cuando hay una votación, por ejemplo, lo que decía Federico, este secuestro de niños ucranianos, pues se ponen de perfil o directamente votan en contra. Esto por un lado. La segunda pregunta era sobre los influencers. La lista de influencers pagados por Rusia la tiene la CIA, la tiene Estados Unidos. Me consta que se ha compartido con la Policía Española, con la Brigada de Información. Se compartió ya hace aproximadamente un año. No sé por qué esos nombres, sobre todo influencers de habla hispana pagados por Rusia, todavía no se han hecho públicos, pero a mí me consta, porque tengo una buena fuente dentro de la policía, que eso lo tiene ya la Policía Española.
Pues yo lo entiendo perfectamente. Están violando y robando, no van a estar delatando a los suyos. Sí. Que claro, pero es verdad, ayer veía un informe también ahora que se ha destapado el nivel de corrupción absoluto sistémico con el caso Jacqueline, el caso Sten en Francia tienes que el principio, cuando Jean-Marie Le Pen, antisemita, que cobraba directamente de Irak, fue el primero que financió Saddam Hussein, fue a Le Pen padre. Claro, ahí tienes una pinza, así como la derecha se ha mantenido, digamos, al final está defendiendo a Ucrania por una cuestión nacional, etcétera, ha evolucionado, en lugar de decir, no, Rusia no es nuestro enemigo. Sí, es nuestro enemigo porque la nación ucraniana, nuestra vecina, etcétera, pero en cambio la izquierda se ha radicalizado en contra. Es decir, la izquierda ahora ya es putinisca, potineja, con Irán, absoluta, pero total, sí. Además, unido a la cosa anti-israelí. Es decir, es estar en contra de Occidente por principio. ¿Quién es el peor enemigo? Moscú. También que Zelensky es judío. También ayuda. Sí. Alberto, me ha impresionado mucho en las últimas horas las imágenes que habéis publicado en el periódico de los cementerios. Me ha recordado mucho a las imágenes de los cementerios en la antigua Yugoslavia, pero quizá más impresionante por la cantidad de banderas. Ayer captabais, y era la fotografía de apertura de vuestro periódico, de tu periódico, del diario El Mundo, la imagen de esa mujer mayor besando, ¿no?, la tumba de no sé si era de su nieto, de su hijo. Me parece, sí. Sí, ¿cómo captasteis esa imagen? ¿Nos lo puedes contar? Mira, tuve suerte porque yo ya me iba. Estaba en el cementerio de Kharkiv, hice unas cuantas historias con varias familias que se habían acercado a pasar el domingo con sus seres queridos, cambiar flores, pues lo típico que hacemos las culturas cristianas, ¿no? Pero me llamó la atención justo al irnos cómo esta mujer estaba sola, estaba limpiando el retrato de su hijo. Entonces avisé a mi traductor ucraniano, a mi querido Víctor, vamos a acercarnos ahí. Justo le hice la foto cuando ella estaba besando el retrato y luego hablamos con ella. Había perdido a 2 hijos en la guerra, 2 hijos ya pues de más de 40 años, y ella pedía la medalla de Ucrania, de héroe de Ucrania, para el hijo al que besaba, porque decía que era un médico de Kharkiv, que él había dejado toda su vida laboral, no teniendo por qué, porque los médicos pueden estar exentos de tener que ir al frente, para ir voluntariamente, y había muerto en Vovchansk, que era el sitio donde ella precisamente vivía y donde había perdido prácticamente toda su vida. Esta mujer no es que estuviera evacuada de su casa, estaba evacuada de su vida, porque lo había perdido absolutamente todo, como miles o decenas de miles o de centenares de miles de ucranianos. Cuando Vladimir Putin dice que inicia esta guerra para defender a los rusoparlantes, quiero dejar claro que probablemente no haya un líder en la historia de Europa que haya matado a más rusoparlantes que Vladimir Putin. Y esta mujer era rusoparlante. Hay una cuestión, además, que creo que alguna vez tocamos. ¿Cómo piensa alguien, aunque sea un tonto en Washington, que hay más tontos por metro cuadrado porque cobran más? Entonces, claro, pues que crea la función, crea el órgano y tal, hay mucho tonto con grandes sueldos. Pero ¿cómo creen que en el caso de que pare la guerra o simplemente un armisticio, etcétera, puede alguna vez Rusia tener una relación normal con el pueblo ucraniano? Pero si es que los odios motivados son de tal calibre que es que no va a poder vivir un ruso ni aunque lo manden en paracaídas, porque es que alguien tendrá que vengarse. Esto es otra de las cosas que en teoría, si lo que querían era recuperar, pues bueno, y Kiev, la primera, Rus, etcétera, los orígenes de Rusia, la Rusia blanca, tal. No, pero si es que no podrá volver ni un ruso, es que vendrá un Iván y lo echarán a palos o lo ahorcarán. Es decir, el odio motivado, minuciosamente trabajado por Putin, no tiene esos para 2 o 3 generaciones, ¿no? Eso es exactamente así. Esto va a durar generaciones, va a durar muchísimo tiempo hasta que se olvide el enorme daño provocado por el Kremlin aquí en Ucrania. Y esto viene motivado por una absoluta desinformación por parte de Putin de a qué tipo de pueblo se enfrentaba. Él siempre dice que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso son el mismo pueblo. Evidentemente se equivocaba. Él niega la identidad ucraniana, pero solo un pueblo
convencido absolutamente de su identidad y de su cultura, reaccionaría de la manera que reaccionó el 24 de febrero de 2022 y sería capaz de aguantar 4 años a una potencia nuclear como Rusia de la manera en la que lo está aguantando. Evidentemente este pueblo tiene algo que defender, que es su propia identidad, que es su manera de vivir y que es su voluntad de acercarse a Europa. Y eso es algo que Putin desconocía y eso es algo que Putin ha perdido para siempre. Putin ha perdido Ucrania para siempre. Pues así es. Muchísimas gracias, Alberto Rojas. Seguiremos leyéndote en El Mundo y hablando contigo pues en cuanto tengamos ocasión, como siempre. Enhorabuena y muchas gracias. Un abrazo, Federico, y un abrazo a todos los demás. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Qué bueno es Alberto. Es maravilloso. Sí. O sea, además que escribe tan bien. La foto Alberto, y la foto esa. Alberto foto? Tiene, bueno, pues esa capacidad, ¿no? de hablar muy bien, explicarlo muy bien y además escribe muy bien. Es que empatiza, o sea, es como Sánchez, pero exactamente lo contrario. O sea, tú ves que Sánchez, a lo mejor sabemos que es la cardiopatía, pero no tiene corazón. En cambio, yo creo que Alberto, que escribe muy bien, que es muy lírico además, sí. Controlado, no lírico controlado, sí. Como Azorín, controlado, lírico. Pero parte de que se identifica con la persona que sufre. Lo de esta mujer que contaba, bueno, es que es como el tango que habla de silencio en la noche, los 4 hijos que entregó a la patria. Ayer le hacía un homenaje a Víctor, que es su traductor, que es su guía allí, ¿no? Claro, porque imagínate, ese camino. Y sí, le hacía un homenaje porque, claro, lleva 4 años cubriendo esta guerra y sin Víctor no lo hubiera podido hacer de la manera que lo ha hecho. Hay que ser muy empático y tener el corazón muy bien puesto para poder acercarse con naturalidad a familias que están de duelo en un cementerio y hacerlo bien. O sea, eso solamente sin amarillismo. Y con delicadeza sentimental y con respeto al dolor. O sea, pero eso significa pues ser una persona con muchísima humanidad. Sí, señor. Realmente es así. Bueno, una pausa, volvemos y seguimos con todo lo que está pasando, que es tremendo. Por ejemplo, que la fiscal Peramato no ha llamado a la víctima del capo máximo de la policía, y digo capo porque llamar jefe de la policía española a un capo, como los violadores nazis, los capos de los campos de concentración. La gran cuestión es cuántos casos, como el del capo J, cuántos casos así se están encubriendo en la policía y en la Guardia Civil y en el Ejército. ¿Cuántos? ¿Por qué no hay más denuncias? Hay 70.000 policías, hay 100.000 guardias civiles, hay 50.000 soldados. ¿Cómo es posible que haya menos denuncias cuando la tensión, la vida, en fin, las feromonas, lo que se quiera, invita mucho más, por lo menos a relaciones sexuales, como mínimo vidriosas, complicadas, donde se mezcla el rango con la atracción, pues también con el trepaje, digamos, o la trepa de los cargos, etcétera? ¿Cómo es posible? Evidentemente porque hay una omertá, porque los oficiales se están protegiendo entre ellos, porque no hay protocolos seguros para cualquier víctima, y luego porque en la cima de todo está un gobierno con esta fiscal, que es que debería darle vergüenza, que no ha llamado todavía a la víctima. Debe ser por si le dice algo. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo, ya les decimos, va a cambiar por 8 días. El lunes que viene, pero falta una semana entera, el lunes que viene vuelven otra vez a bajar las temperaturas, pero vamos a tener pues una semana completa de temperaturas altas, sin lluvias, en fin, bien. En Madrid nos vamos a ir hoy a 19-20 grados, totalmente paseable. La máxima es muy alta, aunque sea en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 28 grados, que con esa bendita humedad, amigo mío. Y la mínima, bueno, pues ahí están 3 secundarios del pelotón del pasmo, pero que se esfuerzan: Cuenca, Palencia y Zamora, 0 grados. ¿Y en la bolsa, Luis Fernando? Pues de enhorabuena, el IBEX 35 supera ahora mismo los 18.300 puntos, por muy poco, 18.303 puntos en máximos históricos, un 0,77% arriba y, bueno, pues con ganas de seguir subiendo esta semana. Hay mucha liquidez en los mercados, sigue la fiesta y la cosa está en a ver en qué momento se enciende la luz, pero de momento continúan los máximos en los mercados. A pesar del claro indicio de inestabilidad cerebral de Trump.
que no se le ocurre más que hablar poner... de Sánchez, pero... No, Sánchez es un problema cardiovascular. Correcto. Cardiopatía. Aparte que no ha padecido nada nunca del corazón, pero sí tiene una enfermedad que a lo mejor es esa. El problema es que cuando tú pones un arancel general, estás castigando a los consumidores norteamericanos, a todos, a todos consuman lo que sean, a la industria y tal, lo castigas. ¿Por qué? Porque te ha llevado la contraria al Supremo, pero si te ha hecho un favor. Porque podría decir, bueno, no tenemos más remedio. Ha dicho, son perritos falderos de los demócratas. Pero podría haber añadido, pero la ley es la ley. No, 10%, 15%, no, sube el 100% y ya no exportas nada. Claro. Está como una chota. Oye, hay que recordar el tema de los aranceles, siempre es bueno recordarlo, que al final la economía está interconectada, que las empresas que a lo mejor se verían favorecidas por esos aranceles tienen proveedores que a su vez les encarecen la entrada de producto. El arancel es un impuesto al consumidor por el hecho de consumir. Correcto. Bueno, pues sigue por ahí que vas bueno. Bueno, noticia de interés general de la ONCE, Sergio. Pues hoy, Federico, hablamos de la nueva edición de Riesgo, festival dedicado al circo organizado por la Comunidad de Madrid. Los teatros del canal presentan distintas disciplinas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y va a estar hasta el próximo 1 de marzo. Muy bien, pues hacemos una pausa y vemos hoy por dónde van, tengo curiosidad. Los oyentes, claro, sí, la pregunta sí, era comprometida, claro. Sí. Y necesaria. Bueno, y no han contestado, la verdad es que llevamos ya horas contando esto, lo normal en una democracia, aunque sea mediocre, sería ya haber sacado una nota comentando, o si no quieren comentar, anunciando que habrá una rueda de prensa en su momento, que el presidente contará o que el ministro de la Presidencia explicará. No dicen nada, la callada por respuesta, bien, eso sabemos que todo lo que ha publicado Libertad Digital es verdad, pero se publica para que haya consecuencias. Sí, para que lo expliquen. Vamos a ver. Bueno, Silvia, a ver, ¿por dónde han ido hoy los oyentes? Pues hoy preguntábamos por la exclusiva de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital. Sánchez está siendo tratado de una dolencia cardiovascular en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y aprovechábamos para preguntar a los oyentes si, como ocurre en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, la salud del presidente debería ser pública. Y la inmensa mayoría de los oyentes son de la teoría de que este hombre no dice la verdad ni el médico. Así que, claro, cuestionan no la información de nuestro compañero, sino los informes, y creen que todo obedece a una estrategia electoral. Una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. O sea, que hay también teorías de la cardiopatía, ¿no? Muchas teorías, y la verdad, Federico, esté o no esté enfermo, el presidente... No, que está enfermo sin duda. En lo psicológico sin duda, y en lo físico también. Hombre, si no, no lo estarían tratando allí. Bueno, pues la mayoría de los oyentes cree que Sánchez va a utilizar este asunto para hacer campaña, para dar pena a los electores, o en su defecto para eludir futuros posibles problemas judiciales, aunque la sorpresa... La sorpresa en realidad no es la noticia, no es la cardiopatía, es otra, como nos dice nuestro amigo Ángel, que nos sigue desde el Bierzo. Si el presidente Biden en Estados Unidos se duerme en una reunión, se empieza a especular sobre si tiene un deterioro cognitivo. Si las manos de Donald Trump están oscurecidas, si tiene algún tipo de problema de salud. Si aparece Vladimir Putin con un tembleque en las manos, entonces también hay un problema de salud y es noticiable. En el caso del presidente del Gobierno de España, no se puede informar acerca de su salud. No me interesa a mí como si por la mañana se levanta con el pecho torcido como si tiene 40 grados de fiebre. A mí me preocupa otras cosas. Visto lo visto hasta ahora, y dado que este gobierno miente más que habla, yo prefiero que no nos digan nada, porque nos van a contar una milonga de que está siendo operado de algún tipo de variz o callo en el pie izquierdo, y nos lo vamos a tener que creer y todo. No ser incautos, nueva táctica de la Moncloa para que le tengamos lástima, a ver si ya la gente no le pita cuando salga por la calle. Sí creo que debería de ser público la salud del presidente, pero me crea la duda de si estaba con una dolencia cardíaca, ¿cómo es posible que se iban a tirar con las bicis por esas montañas él y su esposa este invierno? Por supuesto que debería ser público, pero yo lo que recomiendo es que si tiene un tema cardíaco, lo mejor es que dimita, pero ya es por su bien, porque ¿qué va? Le va a dar algo, ¿no? Con todas las que tiene. No sé yo si Pedro les será capaz de decirle toda la verdad al médico de lo que le pasa, no lo sé yo, pero bueno, de todas maneras, suponiendo este señor lo va a usar para las elecciones, el sacrificio que está haciendo por todos los españoles él, a costa de su salud.
la salud del presidente del gobierno tiene que ser de dominio público, omitiendo evidentemente detalles escabrosos y en líneas generales. Otra cosa es que esté montándose un guiñano, o sea, igual que está montando el pucharazo de las elecciones, por si las cosas salen mal, estoy malito y no voy a la cárcel, me recupero en mi casa. A él no le dolió el corazón con 130.000 muertos en una ocasión, no le dolió el corazón con 200 y pico por otro lado. Con 47 o 48 no le dolió el corazón. La verdad es que mi empatía se la ha agarrado a pulso. Españoles, Sánchez, nuestro Sánchez, está enfermo, está malito. Hombre, claro que deben de informar, pues partes médicos. Lo que no sabía yo que es que esta persona tenía corazón. Ya decíamos que hay dos versiones fundamentales. Si no tiene corazón, ¿cómo le puede doler? Y segundo, duele y por eso no le funciona el corazón. Por eso es el galgo de Paiporta, que encima es hipocondríaco. No, la verdad es que es tremendo, pero que lo vaya a usar de alguna manera, es que eso es evidente. O sea, le hemos echado una mano en las elecciones de Castilla y León. A las generales no llega con esto, porque ya empiezan nosotros. Bueno, es lo que dice el dicho baturro famoso. Las 10 ni se muere padre ni cenamos. Bueno, pues, pero si padre no está para ir a las generales, ¿quién tendría que estar? Porque claro, aquí hay muchas nóminas, muchas familias. Hay decenas de miles, centenares de miles de señores del PSOE que viven de la política, todos colgados de Sánchez. Hombre, si Sánchez no está a lo mejor para seguir, oye, que mañana le da un telele y se tiene que ir, ¿a quién? Y como ha liquidado a cualquier posible tal, de hecho, cuando se declaró profundamente enamorado, ya había 2 o 3, Mari Chusma, Pilarín, que era la candidata de Cerdán, desempolvaron a Madina, que lo sacan de Formoli de vez en cuando, hasta Urquizu, el de Teruel, que es como un Madina menos Bueno, borde. tiene varias vicepresidentas. Una, el problema es que va a ser la candidata a la Junta de Andalucía. La señora Agesen no sé si está capacitada para dirigir el país. Yolanda Díaz. Pero si la acaban de descatalogar. Bueno, o no, o recatalogar. Pueden recuperar a Mónica Oltra y sacar de la cárcel ¿Y Pilar Alegría dónde está? Pilar está en Zaragoza, sí, ¿no? pero ha desaparecido como de la... Mismo está en el parador pública. De Teruel unos días descansando. No, me dijeron que está haciéndole vudú a Susana Sumelzo. No, en serio. ¿Qué pasa? Que ella tiene que hacer como que está contra la corrupción. Claro, todo lo de Forestalia, Susana Sumelzo, Servinávar, etcétera, pues es un caso de corrupción escandaloso. En cuanto haya gobierno, supongo que van a ir por ahí. En cuanto haya gobierno PP-Vox, que no hacen ruido, o sea que eso salga adelante, pues tienen que hacerlo, tienen que ir a saco. Yo por eso quiero que esté Vox, porque Azcón es muy... todos juntos, tal y cual. No, hay que ir con la cimitarra y tal. Y entonces Pilarín tiene ahora una cosa, que es romper con todos los suyos, acercarse a los de Lambán, otra vez, a los que ha mandado al paro, y es muy complicado, ¿eh? Y luego además que ya ha quedado, se le ríen, pues hacía esos TikToks de la familia... En la casa de pueblo. En una casa tan pobre que no tenía ni puerta, ni tal. Que es mentira, tiene 3 casas. Eso lo dejan allí para los vídeos. Con la música no, y además es que efectivamente, como decías, lo de Susana Sumerzo es que es un escándalo tremendo. Cuando fue al Senado el otro día diciendo, oiga, que yo no tengo nada que ver con esto que se me está imputando, pero si usted era apoderada de una de las empresas que recibía contratos públicos. El primer año de Sumerzo ella es la apoderada. Y cuando viene aquí... Y sí, ¿por qué vamos a creer que usted ha dejado de interesarle su familia? Ahora, qué arrogante es, qué soberbia. Bueno, hablando de arrogancia, o sea, es que cómo tratan estas empresas corruptas al agricultor medio aragonés que no tiene por qué estar puesto en política y se siente impresionado y atemorizado ante ellas. Y lo sé de primera mano porque vinieron a forzarme a mí también para una conducción sin darse cuenta que era yo y les dije que no y ya está, pero con una chulería que les tuve que decir en un momento dado, cuando se va a pedir no se va en ese tono,
Payasos. O sea, se va a pedir de otra manera, porque ante tu vicio de pedir, mi virtud de no dártelo. Claro. No, y además luego o sea, que han machacado a mucho agricultor de pueblo pequeño que ha sido sangrante, que todos esos parques eólicos y parques solares es a base de atemorizar a gente. Y ahí todavía está el melón por abrir de Forestalia, que lo sigue investigando la Guardia Civil, y que ahí van a figurar nombres de cargos del Partido Socialista que estaban recibiendo pagos. Todos, claro. Están todos. Hay a través del INAGA, que era del PAR, el PAR completo. El PSOE completo, todas sus variantes, sumerzolios, forestalios, todos trincando. Porque además el elemento de unión era Servinávar, es decir, las coimas del Partido Socialista. Ahora, como se reza mucho a San Lambán, parece que Lambán no haya sido lo que fue, que es el que organizó toda la cosa de Forestalia. Pero el otro día vi que a dos de Teresa Rivera, que están justo debajo de Axen, los acaban de imputar precisamente por corrupción en la adjudicación de obras de estas de las renovables. Todo lo de las renovables, fue una demanda que puso Paisajes de Teruel, todo es ilegal. Y Azcón, en cuanto tenga gobierno, tiene que declarar ilegales todas las concesiones. Bueno, voy a ver lo mismo aparecido, a lo mejor en el SAMUR, Bolaños o Sánchez, a explicar vamos a ver. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Daniel, no tenemos noticia de Moncloa de que podrían contestar, decir, él está estupendamente, va a jugar un partido de tenis con Nadal. Bueno, en cierto modo sí. A ver, sí. Pedro Sánchez va a presidir la ejecutiva del Partido Socialista a partir de las 10:30, es decir, en cuestión de minutos. De puertas hacia afuera, el silencio es total sobre la noticia de libertad digital y la salud del presidente, pero internamente sí lo han valorado. Ferraz, Leticia Barquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Desde Ferraz confirman que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste con normalidad a la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal después de que se haya publicado en exclusiva en Libertad Digital la información de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez sobre sus supuestas dolencias cardiovasculares. Es más, fuentes de la dirección del partido nos remiten a consultar en TikTok los vídeos en los que se puede ver al presidente practicando deporte. En paralelo, Sánchez ha utilizado también sus redes sociales para anunciar que el Consejo de Ministros aprobará mañana la desclasificación de los documentos del 23F, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de golpe de Estado. La medida se hará efectiva este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de entonces los documentos podrán consultarse públicamente. Bueno, yo veo en TikTok a un psicópata ridículo. O sea, lo de TikTok, aparte que es ponerte en manos del Ejército Popular Chino, porque TikTok es una empresa, lo mismo que Huawei, del Ejército Rojo Chino, o sea, pero yo lo que veo es tonto de lava, o sea... Hay que decir que el Partido Socialista siempre distribuye imágenes después de la reunión, y en cualquier caso hay rueda de prensa posterior de la portavoz Montse Mínguez. Así que veremos si hay ocasión de preguntarle al respecto o no. Vamos a ver si a alguien le pregunta, en fin. Sobre la desclasificación de documentos, socios del Ejecutivo como Esquerra dicen que Sánchez busca tapar sus problemas de gestión y liderazgo. Así ha reaccionado Esquerra, y para la oposición es otra cortina de humo. Vamos a escuchar al alcalde de Madrid. Hay que trabajar en la hipótesis de que está políticamente muerto, porque si no, no te sacas todos los días un conejo de una chistera. Si España vive su mejor momento de la historia, ¿por qué la noticia hoy es desclasificar los documentos del 23F? Pues sí, porque la verdadera noticia de hoy es que este tío está mal del corazón. Esta es la gran cuestión. Por eso todos los planes, que es como la lechera, ¿no?, cuando uno se mete en política, no, pero y entonces luego sacaremos la segunda vez 20 escaños más, y en la tercera entraremos en el gobierno, y en la cuarta, y de pronto, ¡cracks!, se te rompe el cántaro, adiós leche, adiós presidente y adiós Madrid. Que un vídeo de TikTok no desmiente nada. Nada. O sea, claro, es que son magnitudes que no pueden compararse. Es que no, y además unos vídeos, el otro día recomendando un libro que reconocía que no se había leído. No sabe leer, no ha leído ni la tesis que le escribieron. El día de los peores datos de la adquisición de jóvenes por parte de a la hora de comprar una vivienda, enseñando, haciendo un room tour, un house tour por el Palacio de la Moncloa, en fin. Pero lo mejor es que el autor era Matsumoto. Entonces debió pensar que era su cuñada. Por cierto, ha huido o no aparece el hermano de Sánchez. Se cree que está en Japón y que volverá a principios de mayo cuando tiene el juicio. Pero eso es creer por creer, ¿eh?
Bueno, Almeida ha hablado también de Marlaska. Hoy a las 12, Jupol, Jusapol y Jucil han convocado una concentración frente al Ministerio del Interior. Exigen no solo su dimisión, también la del director general de la policía por esa denuncia por agresión sexual y coacciones, efectivamente, contra el ya ex-DAO de la policía. Bueno, en declaraciones a este programa, Laura García, la portavoz de Jupol, ha dicho lo siguiente. Nos parece absolutamente increíble que con los días que han pasado, tanto el señor ministro del Interior, Marlaska, tanto como el director general de la policía, sigan escondidos, sigan sin dar la cara, sin dar explicaciones a los ciudadanos, a los policías, y tengamos que ser nosotros los que nos estamos partiendo la cara por limpiar el honor y la imagen de todos los policías. Bueno, es que ella puede permitírselo. ¿Qué honor puede tener esta basura violadora? Hay que decir que Marlaska va a estar en el ministerio porque a las 11 de la mañana, una hora antes, recibe al embajador de Georgia. No puede ser. Sí, al embajador de Georgia en el Ministerio del Interior. El que sucede a Polo Losvili. Pues ya podía, como era cónsul de Georgia en Zamora, podía recibir al Dama, que le haga de intermediario. Y por último, habéis hablado con Alberto Rojas. Sí. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea están reunidos ahora mismo en Bruselas para cerrar el 20º ya paquete de sanciones contra Rusia. El principal escollo es Hungría, como ha reconocido la alta representante para la política exterior, la señora Kaja Kallas. Very strong statements from Hungary. That's why I don't really, see that they are going to change this. No creo que vaya a cambiar su posición, ha dicho Kallas, deslizando además que en realidad su rechazo obedece a su cercanía a Putin y no tanto a que no esté de acuerdo con las sanciones que se incluyen en este paquete. Por cierto, hay que recordar que hoy el ministro Álvarez en esta reunión va a oficializar de algún modo la petición de España para que la Unión Europea levante las sanciones contra Delcy Rodríguez. Este asunto también se va a abordar hoy. Hay que decir que se han declarado en huelga muchos presos políticos, 200 presos están en huelga de hambre y que, por supuesto, esta especie de moco sin sonar, que es Álvarez, que es una cosa repugnante, por supuesto, está con los torturadores y asesinos. Han hecho una ley de amnistía para ellos. Pero claro, la policía es la misma, los torturadores son los mismos, falta Monedero explicándoles lo bueno que es torturar y además los jueces son suyos. Con lo cual, eso acaba con otra extracción de muela. O sea, pero se mueve. O sea, ha bastado que salgan 2 docenas, 100 no sé cuánto, y ya los de dentro, las familias, los estudiantes, empiezan a moverse. Yo creo que con eso cuenta también Marco Rubio, que es que además del CIE y el hermano, tienen que hacer algo. Para bien o para mal tienen que hacer algo. Aquello se mueve, no se sabe cómo. Bueno, en cambio, lo que sí se mueve, Isabel González. Buenos días. ¿Cómo se llama la nueva dinastía? ¿Es Matamoros Flores Campos? Sí, los podemos llamar así. Es como Borbón de Orleans y Habsburgo. Los podemos invertir el orden si quieres, pero así quedan bien, ¿no? Porque Matamoros es efectivo, las Flores es un clásico y después tenemos a las Camposian. Pues menuda iliada, Federico, desde que el viernes además se sentó Laura Matamoros en el plató del programa de Telecinco y yo creo que hasta llegó a ponerse en algún momento, sentirse incómoda porque estaba hablando más de la cuenta. Parece ser que lo que ocurrió dentro de ese coche en el que discute ella con su primo y que además se eleva el tono y ella desmiente violencia, en cualquier caso, desmiente a su hermano Diego Matamoros, pero sí que le dice que en la familia han pasado cosas y eso lleva a Laura Matamoros a preguntarse qué cosas son. Él le dice, el recluso, que cuando se liga con Alejandrita, lleva la pulsera. El delincuente condenado está en libertad provisional. Los 2 hermanos están en la cárcel por homicidio en Italia. O sea, no está mal, la familia Constancia, pero que le amenaza y entonces ahí es cuando sale lo del hermano. Y el hermano le amenaza no con pegarle, aunque sea con la pulsera, que le sobrará alguna, no, con contar secretos. Claro. Es que creíamos que lo sabíamos todo de esta dinastía. A ver, en el horizonte, como siempre, este tema que yo detesto tanto en este entorno, que es el de los medios rosas y etcétera, que es lo de los malos tratos. Sí, claro. Entonces siempre queda ahí la cosita. La amenaza de verdad es el secreto. Claro, entonces, a ver, entiendo que Mar dice que después se fue y llamó a su madre, llamó a su tía Mar Flores, etcétera, y entiendo que habrá aclarado las cosas. Como va saltando de cadena en cadena, pues entiendo que la veremos. Sigue fija en Antena 3, pero trabajando en Antena 3 estaba hasta la semana pasada. Entiendo que seguirá estando allí, pero bueno.
Hay que hablar de eso, hay que hablar de la familia real británica. Ayer desplegaron su mejor arma, que son Kate y Guillermo. Se pasearon por la alfombra roja de los BAFTA porque me da la sensación de que es la manera de por lo menos desviar un poquito la atención de todo lo que están contando las portadas. Ayer uno de los diarios ya hablaba de hasta qué punto Carlos III estaba informado de todo lo que estaba viviendo su hermano Andrés. Desde el 2019 hay correos anónimos en los que alertan a la Casa Real de que este señor está metiendo la mano en el saco, pero de una manera además brutal. Y claro, que ahora nos vengan a decir que Carlos III se ha caído del guindo y que no sabía nada de lo que estaba pasando. Pone parte del dinero para callar a Virginia. 1,7 millones, nada menos. Claro, oye, en total fueron 13 millones de libras, que es cerca de 20 millones de dólares. Se dice pronto. La mayor parte lo puso la madre con su niño. Y es el debate. Y el resto, 1 millón, no sé cuánto, es del propio entonces príncipe de Gales. Entonces, ¿cómo que no lo sabía? ¿Qué es lo que compraron? Lo que compraron es toda la información que de parte de ella, que era la madame, pues podía saber de Andrés. O sea, todo. ¿Y luego dónde estaba Sara? ¿Dónde estaba en los malos tiempos? Bueno, pues Sara estaba en una clínica de salud mental, parece ser que se ha tirado un mes casi largo en Suiza, en Zúrich, en una clínica que hay que pagar 15.000 euros diarios porque te curen y porque te den una buena alimentación y que te hagan, bueno, o sea, pues para un poco... que te pongan a dieta. Que te quiten un poquito de en medio, básicamente, y sobre todo que recoloquen esa cabeza de cara a lo que está por llegar, porque yo creo que en cuanto pises suelo británico se enfrenta a que la puedan detener igual que han hecho con el marido. No, ella no tenía, marido. porque ella no tenía un cargo público. Sí, es verdad, ahí no la pueden pillar. Pero ella, bueno, sí, es verdad, ella representaba asociaciones, pero no eran organismos públicos. Ella miraba a otro lado también. Totalmente. No, bueno, miraban al ella mismo. participaba. Pues ella es una viciosa total. Sí, no, pero me refiero a la cuestión, digamos, más truculenta, más asquerosa. Al cabo de la calle, todos. Y las hijas están ahí metidas también, ¿eh? Las hijas recién casadas. Es más grave todavía. Bueno, pero si mandaba las fotos, le mandaba a Epstein las fotos de las niñas aún solteras, jóvenes, cuando estaban esquiando, todos felicitando al tío Jeff. Es tan sordido todo esto, ¿verdad? Sí. Que, en fin, bueno, pero hay que tratarlo en la Crónica Rosa, claro que sí. Y es lo de menos, yo no dejo de investigar eso, voy a tener que hacer un podcast. En cuanto salga el de la Cristiana me voy a poner con esto, porque lo que sale es, y suena fuerte decirlo, lo de menos es lo sexual. Eso es lo de menos. Claro que sí. Es, o sea, bueno, aquí lo de menos. Estamos ante sí, es lo de menos, porque eso es porque les gustaban las jovencitas. Otros les pueden gustar chaperos y otros les podía gustar ser ludópatas. Hay niños de por medio también. Pero los medios tienen la costumbre ahora de ir siempre por el lado más popular. Que vende más. Que vende más, que es el... Y no sobre un grupo de poder de tal calibre, tan enorme, por encima de los países, de los estados, incluyendo Estados Unidos, que hace que lleven 5 suicidados, Epstein, el de Francia, y 3 de las menores. 3, hay otras 2 que no aparecen y que también se han suicidado. Y luego, además, que todo lo que está saliendo, lo nuevo, es que no fue el fiscal Acosta el que lo hizo, fue la Casa Blanca, estando George Bush, hijo de presidente, a favor de Hillary Clinton, que era la candidata. Esto sale en el 6 y había elecciones al año siguiente o el siguiente, y la candidata era Hillary. Y lo paran, lo callan. Lo paran porque la familia Bush, que es un clan, está en contra de McCain y a favor de Hillary. Y claro, esto daba directamente a Bill Clinton. Entonces lo tapan, lo paran, en fin, lo envuelven de tal manera que pasan muchos años, casi 10 años, hasta que se pone en marcha otra vez. Y eso lo paró la Casa Blanca, que eso sí que es gordo. Es decir, que la Casa Blanca se implique en parar una cosa que incluía lo de las menores y tal, y esa no era lo importante eran las elecciones, y había que proteger a Hillary, a la que al final le quitan la nominación Obama, con lo cual haces el mal y no consigues tu tal, y encima apuñalando a McCain. O sea, el exdirector del Washington Post, en sus memorias, cuenta un capítulo en donde el periódico está investigando precisamente el ordenador de Hillary Clinton, y al final todo lo que ellos están consiguiendo acceder, que es bueno, pues desvío de dinero y demás de capitales, se para porque ella tenía un cargo público y no se puede seguir adelante. Va en esas fechas, porque era cuando ya presenta su candidatura a la presidencia. Hay una entrevista que vi ayer en
en Univisión, primera vez que veo algo en Univisión que me llena de novedades, tal. Ellos estaban tan sorprendidos, que es de la primera que escribe, primera y casi única, que escribe sobre el año 10. Se llama Conchita Asson. Su marido era un jefe de la CIA. Y entonces ella cuenta además que va a contárselo a todo el mundo, esta historia, que ella habla con el secretario de, bueno, por supuesto, Acosta, el fiscal del fiscal del Estado en la Florida, y que este fiscal le cuenta que ha sido el fiscal general del Estado por orden directa del presidente George Bush el que le ha dicho que no quería un lío político en las elecciones. Entonces que lo cerrara. ¿Cómo lo puede cerrar si está abierto? Bueno, pues haciendo que había pedido de Acosta, le pide, se llama Alberto Aguilar, me parece, el fiscal general de los Estados Unidos, que depende directamente ya del presidente. Este quería, al menos, que indemnizara a las víctimas, que entrara en la lista de pedófilos y que cumpliera cárcel. Algo. Al final, ¿qué hace la Casa Blanca? Que cumple unos meses de cárcel, ni indemniza ni entra en la lista de pedófilos. ¿Y eso quién lo negocia? Eso no se sabe, pero que se negocia al máximo nivel. ¿Y quién es la abogada de Epstein cuando está en la cárcel y fallece? La misma que del Chapo Guzmán. Sí. ¿Y dónde está el Chapo Guzmán? Paré con Epstein. Como para creer en los suicidios, ¿no? Fíjate, aquí me ha metido un... Es crónica negra, pero hay que tratarlo en la crónica negra, pero aunque cueste admitirlo, el problema de fondo no es el sexual, es de poder y de dinero. El Deep State. El Deep State, que tiene en nómina, y si no los mata, a los fiscales, a la justicia y a la policía. Lo grave no es lo que hizo, eso es gravísimo. Lo grave es que denunciado, la fiscalía y la policía se conjuren para no perseguir al malo sabiéndolo. Está muy bien narrado en Asquerosamente Rico y después en Asquerosamente Rica, los dos documentales sobre Epstein y Lane. Pero esto es nuevo porque la idea de que no fue da Costa por dinero, etcétera, sino que fue la Casa Blanca directamente, la primera vez que yo lo veo. Pues vamos a ello. Es la mañana. Es radio.